con el cual ha contado. El doctor Juan Meraz es hidrobiólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Es maestro en Ecología Básica por el Instituto de Ecología de la UNAM. Cuenta con un doctorado en Ecología Evolutiva por la Escuela de Biodiversidad de la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido. Ha sido becario del CONACYT, PROMED y el Gobierno de Veracruz. Obtuvo la medalla al mérito universitario como mejor alumno de la licenciatura en su generación y obtuvo el premio al mejor cartel científico en el Congreso de Ornitología en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Ecología de la UMAR. Ha participado activamente en programas de licenciatura, de maestría, doctorado, en áreas tales como la biología marina, oceanología, ecología marina y ciencias marítimas y portuarias, entre otros. Sus áreas de investigación son la ecología marina, oceanografía biológica, conducta animal y ecología evolutiva de la megafauna marina, así como la comunicación científica. En el ámbito marítimo portuario, sus intereses se centran en la interacción de la megafauna con las grandes embarcaciones mercantes y el efecto del cambio climático en las actividades marítimas. Por favor, un aplauso al doctor Juan Meraz. Muy bien, gracias. Bueno, como saben, como el área de biología marina, desde hace varios años he manejado como la figura del océano cambiante, pensando en la dinámica oceanográfica que existe, ¿no? Y cómo este ha estado cambiando a lo largo del tiempo, básicamente por varios efectos que platicaremos a lo largo del día. Entonces, creí pertinente retomar el término o el tema de océano cambiante, es decir, el océano que está constantemente evolucionando en términos de las ciencias marítimas y portuarias. Bueno, pareciera una foto de Urano, pero no, es una foto del planeta Tierra con un satélite situado exactamente a la mitad del Océano Pacífico. Si se fijan, aquí esta es Nueva Zelanda y aquí está Baja California. El Océano Pacífico es tan grande que ustedes podrían posarse en un lugar en el espacio y pensarían que el planeta es completamente de agua. Incluso se habla de que el 70% del planeta, bueno, el 70% de la superficie del planeta es agua. Realmente es una piedra mojada, porque la superficie de agua, la fosa de las Marianas mide 11 kilómetros, entonces es la parte más profunda del océano. Pero el radio del planeta, es decir, desde la superficie hasta el centro, hasta el núcleo, son 6,000 kilómetros, es decir, es toda una piedra con una mancha de agua alrededor. Sin embargo, bueno, toda esta parte de agua, como es la que lo cubre, y es donde nosotros estamos trabajando. Pero bueno, esa es la dimensión del océano, y estamos hablando solamente del Océano Pacífico. Bueno, dentro de la dinámica tenemos un océano dinámico, porque está completamente en movimiento, está constantemente interactuando consigo mismo y con el ambiente atmosférico. Tenemos toda la serie de corrientes, un sistema de corrientes oceánicas provocada por los vientos. Las corrientes oceánicas pueden ser frías o calientes dependiendo de dónde a dónde se mueven las masas de agua, y regularmente, bueno, no regularmente, los que ya llevaron oceanografía, ahí platicamos que las corrientes en el hemisferio norte giran en torno a las manecillas del reloj y por un efecto que se llama de Coriolis giran en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Pero están en constante movimiento, cambian y baja la temperatura determina la densidad, un líquido, un fluido, el agua, el aire, si es caliente pesa menos y se va a la capa superior, y si es frío pesa más y baja a la capa inferior. Y eso hace que la dinámica no solamente sea a nivel horizontal, sino también sea a nivel vertical. El océano dinámico interactúa con la atmósfera obviamente es toda una masa de aire. Si ustedes vieran la Tierra, tendríamos una masa de un fluido que va variando la densidad, tenemos aire y posteriormente tenemos agua, que sigue siendo un fluido. Tienen una dinámica, algo que nosotros llamamos efectos hidrometeorológicos, porque están y relacionados entre la parte del agua, del mar, la parte hídrica y la parte meteorológica. Los rayos solares pegan en la superficie
de la Tierra, principalmente en el Ecuador, que es la parte más cercana, digamos, al Sol. Los rayos solares cuando chocan se mueven hacia los polos, hacia el polo norte o hacia el polo sur. La forma de la Tierra, que es una forma semicircular, llamamos que es un geoide irregular, entonces va moviendo hacia los lados, pero la Tierra va girando, entonces va girando y entonces el viento cuando pega no solamente se va al norte, sino se va al norte y se va moviendo en el sentido contrario a la rotación, de ahí el efecto de Coriolis. Y esta dinámica forma, y lo mismo que yo les decía, conforme se mueve del Ecuador al polo, por fricción se va calentando y sube, porque lo que les digo es menos denso, se va a la parte de arriba. Cuando llega a la parte de arriba de la troposfera se enfría, porque es una parte fría, y entonces vuelve a bajar y va subiendo. Entonces, su movimiento del viento del Ecuador hacia el polo es subiendo y bajando y formando estos círculos que se conocen como celdas de Hadley. Y eso lleva agua de mar y cuando vienen las lluvias está moviendo toda esa masa de fluido. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Provoca que el océano es heterogéneo. Si ustedes ven el mar, ustedes ven una masa de agua enorme y tal como les puse en la foto, ustedes ven una masa de agua y pensamos que es igual, pero no. El océano tiene segmentos con características completamente diferentes y eso les llamamos masas de agua. Es más, sabemos cómo son, dónde están, cómo se llaman. Nosotros vivimos en una zona de transición porque estamos entre una zona de masas que se están mezclando y a veces tenemos más influencia de las corrientes frías del norte y a veces más influencia de las corrientes cálidas del sur. Pero esto lo que hace es que el océano lo podemos dividir en grandes parches con características muy particulares. Pero no solamente en la superficie, esta es una parte del océano Atlántico, un punto en donde tenemos, este es el caso de la cantidad de fosfato que hay en la columna de agua, y conforme tenemos en la superficie hay mucho fosfato, de repente no hay fosfato y en el fondo marino hay otra vez fosfato, y eso provoca que los movimientos que se hacen vayan moviendo esta cadena de fosfato. Fosfato es un nutriente que sirve a los microorganismos marinos para fotosintetizar, es decir, a las microalgas. Entonces el fosfato es por eso importante. Entonces vemos que el océano es dinámico y tiene esos parches o tiene esa zonación, es decir, el océano es heterogéneo en la superficie, pero también dentro de la columna de agua. Y eso lo hace altamente heterogéneo y evidentemente muy cambiante. Y eso tiene una repercusión en los organismos que ahí viven. Lo que tenemos aquí es lo que conocemos como regiones biogeográficas. Una región biogeográfica es una porción del mar o puede ser de tierra, la cual está caracterizada por cierto tipo de organismos que ahí viven. Por ejemplo, la región 7, que es donde nosotros estamos, tenemos tortugas marinas, tenemos aves tipo playeras, tenemos especies como las garzas, tenemos camarón, tenemos algún tipo de pescado pequeño. Pero si nos movemos, por ejemplo, a la 3, que es la parte norte de México, y hacia acá, vamos a encontrar muchos delfines de agua fría, vamos a encontrar focas, vamos a encontrar osos polares, vamos a encontrar sardina azul, o la sardina Monterrey. Si nos movemos hacia el sur, por ejemplo, esta parte, la región 8, ahí tenemos más bien anchoveta, tenemos otro tipo de aves pelágicas, tenemos otro tipo de fauna, tenemos pingüinos, es decir, cada una de estas regiones, por las mismas características oceánicas, determina qué tipo de organismos van a vivir ahí. Entonces, eso lo hace muy cambiante. Y no solo eso, si subdividimos las regiones biogeográficas en subregiones o áreas geográficas, tenemos que México está en estas. Donde estamos es la 16, Huatulco está por aquí. Estamos en el límite de las dos regiones. Y vean ustedes, el 16 todavía tiene 16.1, 16.2, 17.3. Es decir, hay todavía una diferencia. Los delfines que encontramos en la costa son diferentes a los delfines que encontramos acá. ¿Por qué? Porque el océano no es una masa uniforme de agua, no es una masa completamente heterogénea. Y eso tiene mucho sentido para la navegación, porque masas de agua más densas va a provocar una mayor fricción, o que los buques van a fluir de una manera menos fluida, valga la redundancia, que en unas zonas de agua caliente. El océano cambiante también lo vemos por todo este tipo de interacciones que tienen con la atmósfera. El evento hidrometeorológico por excelencia pues, es un huracán. Y los barcos y todo tienen que estar navegando y todos en condiciones de huracanes, y hay toda eso ya lo verán con Galo, también lo vimos en oceanografía, me parece, ¿no? Las técnicas o las tácticas que tienen que hacer los capitanes de barco cuando se enfrentan o cuando tienen que cruzar un huracán. Entonces, pero este es un momento en el cual vemos cómo está interactuando el aire de la atmósfera con el océano, por eso es un evento hidrometeorológico y eso hace altamente cambiante el océano. El océano está cambiando en muchas condiciones, por ejemplo, la deforestación y el hecho de que se está llenando de sedimentos el agua de mar está haciendo que los océanos cada vez sean más oscuros. Esto empezó en Noruega y se dieron cuenta que el océano cada vez es más oscuro. ¿A qué me refiero con que es más oscuro?
Hay un aparato que se llama disco de Secchi, que es como un círculo con unas líneas, unos triángulos blancos y negros, y ustedes lo sueltan en el agua y ven hasta qué momento lo pueden ver, y eso determina la turbidez o la transparencia del agua. Y cada vez es menos la distancia en la cual podemos ver, porque el océano cada vez es más oscuro. Antes hace unos 20, 30 años, bajaba unos 20, 30 metros y todavía había luz de sol a mediodía que podían estar determinando. En la actualidad, a los 10 metros ya hay obscuridad, o ya hay en ciertas zonas. Eso lo midieron en Noruega. Entonces el océano está siendo cada vez más oscuro. Este es otro ejemplo de cómo el océano está cambiando. ¿Cuáles son las razones de cambio? Pues bueno, principalmente, se desconfiguró esto, pero finalmente sí se lee. El principal problema que tenemos y que ayer platicábamos un poco, hay una compañera por ahí que hacía preguntas al respecto, es el del cambio climático. El cambio climático lo que nos está diciendo es que el clima está cambiando, las condiciones climáticas están cambiando. Por lo mismo que está en esa división que hay en el océano de las masas de agua y esas provincias, regiones biogeográficas, también hay su correspondiente en tierra, y la tierra también tiene sus características particulares que conocemos como los biomas, el bosque, el desierto, la estepa, la tundra, ese tipo de cosas que vimos desde la secundaria. Entonces, y cada una de esas áreas tiene un clima determinado y hay una clasificación. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona que se conoce como cálido, húmedo, con lluvias en verano, y se reconoce como ARW según la clasificación de Köppen. Bueno, cada región del planeta tiene su propia clasificación. Y todos estos climas están cambiando, el clima está cambiando, las zonas frías ahora son más cálidas, hay zonas frías que son más frías y hay zonas cálidas que son más cálidas, ¿no? Entonces todo ese cambio es lo que conocemos como cambio climático. ¿Qué es lo que está provocando el cambio climático? Una serie de efectos entre los cuales resalta el calentamiento global, el cual se da de manera natural, pero el ser humano está ayudando notablemente. El efecto invernadero. El efecto invernadero es bien interesante porque la atmósfera tiene una composición de compuestos que al rato platicaremos un poco, pero básicamente es hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y esos tres gases están en una concentración determinada que nos permite respirar, es lo que conocemos como aire. Entonces, esa masa de aire permite que los rayos solares que les platicaba hace rato, que llegan del sol, que pegan y que se van moviendo hacia los polos, esos rayos solares son partículas que tienen una determinada longitud y una determinada frecuencia. Es decir, las partículas, según la física de partículas, no traza una línea recta, sino la partícula se mueve oscilando. Esa oscilación tiene dos variables, una la amplitud, que tanto oscila, y la otra la frecuencia, con qué tan rápido está, digamos, sube y baja, con qué frecuencia lo está haciendo. Puede ser una amplitud y una frecuencia alta, o una amplitud y una frecuencia baja. Cuando ustedes escuchan radio, las ondas de radio se emiten por partículas, y esas partículas ustedes están en el AM, cuando lo mueven están haciendo la amplitud modulada, están modulando la amplitud de la partícula, y eso va a determinar qué estación de radio es. Si estamos en FM, lo que es la frecuencia modulada, nos movemos a lo largo de varias frecuencias, y cada frecuencia determina las ondas de radio de una estación en particular. Pero las partículas que llegan del Sol, los fotones de luz, cuando cruzan la atmósfera, estos generan calor, y cruzan la atmósfera en una longitud de onda grande. Cuando chocan con la superficie de la Tierra, se regresan, y regularmente se regresan, y ese oxígeno, nitrógeno e hidrógeno permite que se regresen en una longitud de onda grande, tal cual como llegaron. Pero los gases de efecto invernadero, vapor de agua, metano, CO2, esos gases atrapan esas partículas y hacen que pasen de longitud de onda grande a una longitud de onda pequeña. Es más, no solo una longitud de onda pequeña, sino muy pequeña en términos de micras. Luego entonces vivimos en un horno de microondas. Por eso un horno de microondas por eso calienta, porque son ondas muy pequeñas, y eso es lo que estamos padeciendo. Esos son los gases de efecto invernadero. La contaminación, pues no hay más que explicarles, hace rato platicaban acerca de todo esto. Hay contaminación de tierra, aire y agua. La acidificación es que el incremento de CO2 está haciendo que los océanos cada vez sean más ácidos. Es decir, decimos que tiene un pH básico, un pH bajo, pero finalmente hagámonos a la idea que el océano se está acidificando, cada vez es más ácido. Eso es malo, ¿por qué? Porque los organismos que tienen carbonato de calcio, como el coral, como las conchitas de los moluscos, esos organismos necesitan un pH medio para poder formar sus conchas. La acidez deshace las conchas. Quieren hacer un ejemplo, agarren vinagre, que es un ácido acético, a ese vinagre, pónganle un gis, de esos gis antiguos con los que pintaban, que es carbonato de calcio, déjenlo media hora y después cuando saquen el gis van a ver cómo se deshace en sus manos. Eso pasa con los corales y eso está pasando con...
Y la deforestación, que como yo les decía, el hecho de talar y quitar los árboles está haciendo que las lluvias estén llevando todos los sedimentos al mar, oscureciéndolo y a la vez contaminándolo. Hay eventos hidrometeorológicos muy importantes. Uno de ellos que reconocemos mucho es el del Niño, oscilación del sur. Regularmente lo conocemos como el Niño, pero son dos cosas que están acopladas, el Niño y oscilación del sur. Los vientos alisios pegan en el centro, pegan en el Ecuador, más o menos a la altura donde está Ecuador y Perú, y mueven la masa de agua de este a oeste, trayéndola hacia acá. Esas son las condiciones normales. En condiciones normales tenemos que hay la presión barométrica, es decir, el peso de la columna de aire que está sobre nosotros. Cuando ustedes dicen, tenemos una zona de baja presión, quiere decir que el aire, la columna de aire que está entre la superficie del suelo y el fin de la atmósfera, ese aire pesa poco o es muy pequeño. Cuando decimos estamos en una zona de alta presión, quiere decir que esa masa de aire es más grande o pesa más. Entonces, en una zona en Tahití se tiene medido que hay una alta presión, hay una presión grande. Y pasa como cuando aplastan un globo. Cuando aplastan un globo, el aire que están presionando de un lado se mueve para otro lado. Y entonces la masa de agua, la presión de Tahití, le empuja hacia Australia. En Australia hay otro punto, Tahití, donde se mide la presión barométrica y ahí hay una presión baja. Y entonces todo el agua que empuja la presión en Tahití llega a Darwin, Australia. Es condiciones normales. El Niño implica que de repente, por razones puramente desconocidas, suponemos que tiene que ver con la fuerza del sol, de los rayos solares y la rotación de la Tierra. De repente descienden los vientos alisios dejan de soplar y desaparecen. Regularmente pasa a finales de año y por eso la asocian con el Niño Dios, y entonces por eso le llaman el Niño. Y la oscilación del sur, entonces, cuando pasa eso, la presión de Tahití ya deja de ser una presión alta y pasa a ser una masa es decir, la zona o el canal de baja presión que está en Australia se mueve a Tahití y la zona de alta presión se mueve a Australia. ¿Qué es lo que pasa? Los vientos ya no están empujando el agua y aquí tengo una zona de alta presión que regresan el agua y cuando la regresan por fricción se calienta. El color rojo implica agua caliente y aquí tenemos agua caliente, básicamente todo el Pacífico. Entonces, ese es el evento del Niño. Tenemos agua caliente, muy caliente, y se incrementa el nivel del mar. Los vientos alisios son tan fuertes que si yo mido el nivel del mar aquí y el nivel del mar acá, más o menos varía como 1,5 metros. Y cuando deja soplar ese viento, 1,5 metros pues es un tanto así, pero calcúlenlo por los millones de kilómetros cuadrados que tenemos de superficie. Toda esa agua se regresa inundando estas partes. Ese es el evento El Niño, oscilación del sur. El Niño ha provocado, ayer mencionaba su compañera, pérdida de lluvias o cambio en el régimen de lluvias en el Canal de Panamá, en la región de Centroamérica. En la región de Centroamérica, este es el lago Gatún. El lago Gatún es un lago artificial, se llenó a partir de unos ríos y con las lluvias se llena. El agua la necesitan para llenar las esclusas, que son esas albercas por las cuales van elevando los barcos. Eso ya lo explicaron ayer, no me voy a detener mucho. No ha llovido últimamente, o no ha llovido mucho. Y entonces no hay suficiente agua para llenar las esclusas, y entonces en las afueras de Panamá tenemos este tráfico de embarcaciones que están esperando su turno. Y hay barcos que pueden estar hasta 3 meses esperando poder pasar. Ayer les mencionaban que, por ejemplo, la alternativa sería irse por el Estrecho de Hormuz, irse cruzar Tierra del Fuego, y eso le tomaría 30 días. Bueno, a algunos barcos les resulta más rentable darle vuelta esos 30 días porque tienen que mover su carga a estar esperando que pueda pasar. Incluso ha llegado el caso de que los barcos que están adelante, si su carga no es delicada, subastan su lugar para aquellos barcos que tienen mayor urgencia por cruzar el Canal de Panamá. Entonces, efectivamente se están disminuyendo el número de cruces porque no hay suficiente agua para llenar las esclusas. Otro evento del océano cambiante es el deshielo marino. El deshielo marino me refiero a que se descongela el agua que está en el mar, es decir, los icebergs. Ustedes han visto los icebergs y saben que el iceberg, dicen, es la punta del iceberg, porque efectivamente el iceberg es mucho más grande en la parte sumergida que en la parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Hay un efecto que llamamos el efecto de cubo de hielo. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en casa, tienen un recipiente con agua y le ponen un cubo de hielo, una parte del hielo va a estar flotando y va a estar por encima del agua. Y asumimos que cuando ese hielo se deshaga, el nivel del agua va a subir, ¿cierto o no es cierto?
Eso es lo que suponemos, pero no pasa así, porque el principio de Arquímedes, Arquímedes fue el que se metió a la tina y cuando se desbordó dijo, ¡eureka!, y descubrió el principio de Arquímedes, determina que esa masa de hielo que está flotando ejerce un peso, y eso hace que se incremente el nivel. Luego entonces, cuando se deshiela o cuando ese hielo se deshace, el nivel del agua no sube. Entonces, que un iceberg se derrita no incrementa el nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos metiendo agua dulce y agua fría, donde yo tengo corrientes que son de agua salada, cálida. Eso que tenemos aquí, esta es la Antártica, tenemos un mapa visto de forma irregular, como si hubiéramos quitado la piel de la Tierra. Aquí está la Antártica, aquí está el Golfo de México, aquí está California, aquí está la península de California. Bueno, tenemos una corriente oceánica que se mueve a lo largo de todos los océanos y es cálida y superficial en algunas regiones y es fría y sumergida en otras regiones. Si nos centramos en la parte de Islandia, ahí tengo una corriente de agua cálida superficial y aquí se hunde. El deshielo de los icebergs está haciendo que se hunda agua fría con poca salinidad. Por eso se llama circulación termoalina. Termo viene de térmico, que quiere decir temperatura, y alino de salinidad. Entonces está moviendo no solo temperatura, sino agua cada vez más dulce. Y eso provoca cambios en la temperatura, porque el agua dulce conserva más la temperatura que lo que la conserva el agua salada. Si ven la película El día después de mañana, ahí hay un efecto exageradísimo, pero bueno, de lo que realmente puede pasar cuando se rompa este patrón de circulación termoalina. Y es a lo que estamos viendo por el deshielo de los icebergs. Otra cosa que está pasando y que es del ámbito marítimo es el derretimiento del polo norte está provocando que haya nuevas regiones por donde pueden cruzar los barcos. En invierno es imposible cruzar, tendría que ser un rompehielos y ni ellos pueden pasar en invierno. Lo que hacen es pasar durante el verano. Y aquí tenemos un portacontenedores de la empresa Maersk que está pasando por una región del norte. Esto es bien interesante porque el hecho del deshielo está provocando que haya nuevas rutas migratorias. Les adelanto, los que fueron al congreso de Isa May o los que van al de Multilog, voy a platicar un poco de esto, pero hagámonos una idea pensando como piensa Donald Trump. Todo el comercio se va a mover por ahí, de China a Europa. ¿Qué va a pasar? Que todo el que se mueve por la ruta del Paso del Norte es de Vladivostok a San Petersburgo, es decir, Rusia. Con ellos no me meto. Pero el otro que va a pasar, el Paso del Noroeste, pasa de China, de Rusia, por Alaska, todo lo que es la costa de Canadá y se mete en Groenlandia. De ahí que Trump no fuera tan ingenuo cuando dijo vamos a comprar Groenlandia o que Canadá se convierte en el estado 51 de los Estados Unidos para controlar esa ruta migratoria. Bueno, esa ruta de barcos. Entonces la geopolítica va a cambiar por esta cuestión del deshielo. Esto sería como un efecto positivo del deshielo. Pero eso era hielo marino. Ahora, ¿qué pasa con el deshielo terrestre? Aquí tenemos una región, este es en Islandia, y aquí tenemos una zona donde tenemos un glaciar que es hielo acumulado sobre tierra. Y aquí, ese es del 1922 y el 2024, 102 años después, ya no existe ese glaciar. Toda esta agua fue a parar al mar, y esa es agua que no estaba en el mar, entonces no hay el efecto de cubo de hielo, y entonces esa agua sí está incrementando el nivel del mar. Si todo el Ártico se deshiela, este va a ser el mapa del mundo. Entonces, despídanse de Cancún, despídanse, lo siento, Jessica, del Puerto Progreso, despídanse de la mitad de Campeche y de Tabasco, porque todo eso va a estar sumergido. Obviamente, despídanse de toda la Florida y de parte de la costa este de los Estados Unidos. Todo eso va a estar sumergido por el hielo de todo el Ártico. El deshielo, no del mar, sino el deshielo de tierra, ¿sale? Para el caso de Europa, pues peor, todo lo que es Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, pues los Países Bajos se llaman Países Bajos porque están abajo, pero ellos ya se están preparando. El puerto de Ámsterdam es uno de los puertos mercantes más importantes del mundo y ellos tienen este sistema de esclusas como el Canal de Panamá y lo han tenido siempre. Se llama Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar y cada que nosotros pensamos en la Holanda, pensamos en los molinos de viento y decimos, ¡ay, los molinos de viento! ¿Y qué hacen? Pues giran con el viento. Bueno, los construyeron para bombear el agua. Ellos hacían unas albercas muy grandes que llaman polders y esos polders son
son como unas grandes albercas, y los molinos movían, el viento movía los molinos, los cuales generaban la energía suficiente para ir sacando el agua de un polder a otro polder que estaba más elevado, exactamente lo que hace unas esclusas. En la actualidad ya utilizan ese tipo de modelos para utilizar energía eléctrica, para estar constantemente bombeando agua de la parte baja del país al mar. Y tienen estas esclusas muy grandes. Aquí, por ejemplo, esta es la entrada del mar, aquí están entrando los barcos al mar y está este portón cerrado, esta esclusa. Esta esclusa se abre y entonces el barco puede pasar y puede entrar al puerto de Ámsterdam. Si se fijan, si se alcanzan a dar cuenta, aquí se ve claramente que esto está más abajo que esto, ¿sí lo ven? Son 7 metros la distancia y se espera que con el deshielo se van a incrementar 15 metros, lo cual ellos ya están resolviendo el problema, pero todavía es insuficiente para lo que les espera. Pero bueno, alternativas tienen. Van a tener que ponerse en todo el país, ¿no? Porque pues no va a haber de otra. Pero eso es producto del deshielo. Esta es una cosa maravillosa, pongan atención. El evento Henry, que es un evento hidrometeorológico que se da más o menos en periodos de 100 años. El evento Henry lo que implica es que hay un momento en el cual el agua de la subsuperficie, es decir, no el agua de la superficie del mar, sino el agua que está abajo, entre 10 y 15 metros, esa agua se calienta. Se calienta por el efecto de circulación. Esto pasa en el Atlántico Norte. Esto es Groenlandia, aquí está Norteamérica. Esta corriente que sale del Golfo de México sale una corriente caliente y aquí le llaman la corriente de deriva. Eso lleva agua caliente de América a Europa. Bueno, esta parte tiene varios ramales, es decir, nosotros vemos como ríos, las corrientes son como ríos que se están moviendo y algunas se mueven hacia Islandia y otros se mueven hacia la parte de la corriente de Labrador, pero la corriente de Labrador, que es esta, y entra por abajo. Al entrar por abajo, en lo que se enfría, entra por abajo, lo que hace es que todo el iceberg que está formado en este lugar se empieza a deshacer, se empieza a partir y se mueve a esta región. Esta región es la que conocemos como la región IRD, que básicamente quiere decir restos de icebergs flotando. Entonces, en toda esta región vamos a ver, cuando decimos iceberg no se esperen una montaña, y puede ser pedazos de hielo, pues de 1 metro, 2 metros, pedazos de hielo pequeños, pero todo esto tiene restos de icebergs que están flotando. Estos se han hecho los modelos a partir de las temperaturas, y aquí tenemos, por ejemplo, como el agua caliente está dando este giro, cuando debería venirse para acá, da este giro, calienta esta parte, y entonces forma esta región que es la banda IRD, donde tengo restos de iceberg, ¿sale? Entre más amarillo quiere decir más iceberg flotando, entonces todo esto son pedazos de iceberg, y aquí están los iceberg contabilizados, si los ven, cada puntito es un iceberg. El número es el número de pulgadas de grosor. Es decir, tenemos unos de 1 pulgada, es un cubito de hielo flotando. Pero tenemos otros de 13, de 20, de 25, entonces estamos hablando iceberg más o menos de este tamaño. Y también puede pasar grandes icebergs. Esta imagen es bien bonita. Aquí yo tengo el número de icebergs por mes. En rojo, fíjense, en rojo es el número de icebergs por mes en promedio, el promedio histórico. Y en promedio, regularmente en enero, febrero, en diciembre, pues no hay iceberg porque está congelado todo el Ártico, pero cuando empieza la primavera se empiezan a descongelar el Ártico y entonces se empiezan a formar esos icebergs que ya son cuerpos de hielo independientes que están flotando. Se incrementan en marzo, abril, mayo, junio y regularmente por mayo y junio tenemos el mayor número de icebergs, que son alrededor de 130 icebergs que se van formando en esa región de la corriente de Labrador. Pero en el año 1912 se contabilizaron cerca de 370 icebergs, es decir, el doble de icebergs para el mes de... Y no solamente eran más icebergs, sino eran más grandes. ¿Qué pasó en 1912? Icebergs, el Titanic. El Titanic se topó un iceberg en un evento Heinrich en 1912. Claro, no era un pedacito de hielo que les acabo de decir, era un iceberg de millones de toneladas, pero eso pasa con el evento Heinrich, eso existe. A ellos no se los dijeron porque ellos iban felices a todo lo que daban, ¿no? Y iban cantando y felices, y Leonardo DiCaprio andaba ahí con su novia. Entonces, y no se dieron cuenta que ahí venía el iceberg, ¿no? Pero bueno, un evento hidrometeorológico predecible fue lo que provocó la catástrofe. Ahora, ¿cuáles son los efectos de los buques? Es decir, los barcos también tienen un efecto sobre ese océano cambiante. Los barcos están ayudando a que el océano cambie.
Las emisiones del combustible que usan los barcos liberan una gran cantidad de gases invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el óxido de azufre. Y además son altamente tóxicos. Y esas emanaciones de esos compuestos tóxicos tienen que ser disminuidas. Es muy curioso porque se disminuyeron mediante el uso de unos combustibles cada vez con menos nitrógeno y con menos azufre, es decir, combustibles más limpios, al hecho de utilizar unos depuradores que son como unos filtros. Aquí tenemos, por ejemplo, un puerto donde están los barcos y los puertos y liberan, pues obviamente lo que les digo, el azufre, el óxido de azufre, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el material particulado, metano, es decir, un montón de compuestos químicos tóxicos, efecto invernadero, gases invernadero que se están liberando. Cuando se utilizaron los combustibles más limpios, se encontró que aquellas zonas donde están principales rutas mercantes, se estaba incrementando la temperatura en el nivel del mar. Y es como una cosa así triste, porque esos gases, esas partículas de óxido de nitrógeno, de dióxido de carbono, todas esas partículas, digamos que cuando ustedes ven el smog, son pequeñas partículas, son pequeñas partículas de polvo, por llamarle de alguna manera, que están flotando. Y ese polvo servía como sombrilla que detenía los rayos solares. Pero ahora, como ya son más limpios esos combustibles, ya no están soltando esas partículas. Los gases que emanan de la combustión de estos barcos ya no tienen esas partículas. Entonces los rayos del sol están cruzando a plomo, incrementando la temperatura. Parecía mentira, pero esos contaminantes servían como una sombrilla que estaban deteniendo los rayos del sol. La alternativa es utilizar gas. O sea, el gas es más limpio y no produce nitrógeno. Sin embargo, se requieren grandes cantidades de gas para mover un barco. Entonces este es un depurador, y el depurador, aquí yo tengo mi chimenea de mi barco, y entonces aquí está el motor, y entonces el motor lo que hace es, llega a esta parte de lo que es el escape, entonces los gases que producen como el escape de un coche, entran al depurador, en el depurador se limpia, su sistema es eliminar tanto el atrapar el azufre o el nitrógeno, lo detiene y entonces el vapor que sale de la chimenea del barco es más limpio. Y no tiene ni nitrógeno ni oxígeno, y todos somos felices. Pues no, porque ese gas, ese depurador tiene que ser lavado constantemente. ¿Y con qué es lavado? Con agua de mar. ¿Y qué pasa con esa agua de mar? Pues la regreso al mar. Y entonces estoy soltando 10 gigatoneladas de agua de lavado. Una gigatonelada son 1,000 millones de toneladas. Es una unidad de medida, o sea, son toneladas métricas. Entonces tengo 10,000 millones de toneladas métricas de agua con contaminantes que estoy liberando por todos los barcos que están. El 17% de toda esa agua de lavado de los depuradores viene de los barcos petroleros, el 20% viene de los barcos cargueros, 32% de los portacontenedores, 15% de otros pequeños barcos y 15% de los cruceros. Y todo eso baja, como libera este compuesto que básicamente es un ácido, es ácido carbónico, baja el nivel del pH y por lo tanto tenemos un océano ácido. Y recuerden que hablamos de la acidificación del océano. Este es un trabajo que hicieron, y esto es terrible, pero está padre, ¿no? Como para estudiar. Durante la pandemia los barcos de los cruceros, pues ya no podían estar cruzando, ¿no? Entonces tenían que quedar en un lugar. Entonces en la Bahía de La Paz hubo 5 barcos de la empresa Holland America y 5 barcos de Princess Cruises que dijeron, pues dame chance de estacionarme aquí. Ok, estaciónate, y se estacionaron los barcos ahí. El problema es que los barcos no están completamente apagados, porque tienen sistemas autónomos que tienen que estar funcionando, entre ellos el aire acondicionado, y eso le llaman reposo en caliente. Es decir, está detenido el barco, pero sigue prendido, el motor está prendido. Y como está prendido, están prendidos los depuradores, y como están prendidos los depuradores, tengo que lavar los depuradores. Y entonces, las aguas de lavado de Holland America fueron 4,260,000 metros cúbicos de agua que estuvieron depurando mientras estaban parados. No estaba circulando el barco, mientras estaban parados en la Bahía de La Paz. Y las aguas de lavado de la empresa Pacific Cruises fue de 3,795,000 metros cúbicos. En total,
fueron 8.056.000 metros cúbicos de agua que se estuvo vertiendo en el mar con nitrógeno y oxígeno de los depuradores. Esto equivale a 3.224 albercas olímpicas. Una alberca olímpica mide 50 por 20 por 2,5 metros de profundidad. Y eso es parados. Alternativas, ayer se preguntaban alternativas, las alternativas son los puertos verdes, que es para donde debemos circular, y los puertos verdes implican, la Organización Marítima Internacional tiene determinado, este es el caso de los puertos europeos, por lo que se tiene determinado es tomar en cuenta 10 acciones, una, considerar el cambio climático, la eficiencia de energía, es utilizar cada vez energía más eficiente, la calidad del aire, porque eso implica salud, el ruido, emitir el ruido es un contaminante, el desarrollo de los puertos que están en tierra, lo que mencionaban hace rato, es decir, la basura que tiran los barcos, donde la tiran y tiene que haber un depósito e incluso unas zonas donde la basura sea reciclada dentro del puerto. La calidad del agua, tiene que haber plantas de tratamiento de agua, no solamente las aguas de lastre, las aguas de depuradores, sino también las aguas de uso. La relación con la comunidad local, no podemos hacer esto a espaldas de las localidades, de la gente que vive ahí. Y el desarrollo del puerto o más bien el desarrollo del puerto en función del agua, del uso del agua. Los puertos verdes obviamente utilizan, como ayer mencionaba, nueva tecnología. Eso lleva a otro problema, y ayer alguien preguntaba, el chico que venía del CEDMAR hizo una pregunta interesante, porque el uso de la tecnología obviamente, incluso hay puertos en donde ya se tienen robots en lugar de remolcadores, ya son robots los que llevan y ubican el barco. Sin embargo, la Organización Mundial del Trabajo está diciendo, oye, pero le estás quitando chamba a mi gente, entonces tienes que buscar una alternativa, ¿no? Entonces eso genera problemas, pero bueno, el uso de la tecnología está bien. El combustible alternativo, pues obviamente, todo el mundo dice, hay coches eléctricos, sí, pero ¿cuándo va a haber un barco eléctrico? ¿Cuándo va a haber un avión eléctrico? Pues falta muchísimo. Para que un barco pueda ser el 100% eléctrico, tendría que llevar una pila como 3 veces más grande que el mismo barco. Entonces, todavía falta un poco. Y sobre todo, el manejo de la basura. Lo importante es qué voy a hacer con la basura, lo preguntaba Ebed hace rato, y con el agua que yo traigo, ¿no? Todo esto se tiene que considerar dentro de un puerto verde. Este es un ejemplo de lo que sería un puerto verde británico, cuáles son las características que ellos están pidiendo, desde la zona donde yo estoy generando electricidad, la zona donde yo estoy, digamos, procesando mi basura, mis plantas de tratamiento de agua, en fin, todo ese tipo de cosas. Puertos verdes existen, ya existen y tienen un buen manejo, como el puerto de Hamburgo en Alemania. Es el puerto de Hamburgo, una de las 5 terminales del puerto de Hamburgo, es y es un puerto que tiene todo ese tipo de manejo. Ayer mencionaban que el canal de Kiel. El canal de Kiel es un pequeño canal que va de Kiel, Alemania, hacia la otra parte de Alemania y sale por Dinamarca, entonces rodea todo lo que es Dinamarca, para que los barcos no tengan que moverse por el Báltico, sino se mueven por el canal y no crucen por el Báltico, que el Báltico es un mar somero, entonces pasan por el canal de Kiel, que va de Kiel a Hamburgo y de Hamburgo ya sale hacia Dinamarca. Bueno, Hamburgo es un puerto verde, y en México tenemos Ensenada como un puerto verde. Dicen que el puerto de Veracruz es puerto verde, pero la gente que sabe dice que no. Pero bueno, Ensenada es un puerto verde y, digamos, sí se puede y sí hay alternativas. Con todo esto que les quiero decir, las ciencias marítimas portuarias son una rama del conocimiento que está basada en las ciencias sociales, estudia de forma integral, multitransdisciplinaria, todo lo relacionado con el transporte marítimo portuario. Estudiar esta carrera los va a preparar a todos ustedes para enfrentar estos y otros retos relacionados con el comercio marítimo mundial, recuerden, incluyendo la dimensión ambiental, social y económica. Cuando hablo de manera integral es que integro varias áreas del conocimiento. Cuando hablo de multidisciplinario quiere decir que muchas disciplinas están interviniendo. Y cuando hablo de transdisciplinario está más complicado, porque implica, no es cosa de que diga, bueno, yo voy a hacer manejo de agua y tú haces manejo de residuos sólidos, que así se le llama a la basura, residuos sólidos urbanos. Entonces yo manejo agua y tú residuos sólidos. No, eso sería multidisciplinario. Transdisciplinario implica que yo manejo agua, pero te ayudo a hacer manejo de basura, y tú haces manejo de basura y me ayudas a hacer manejo de agua. No se trata de que cada quien sea un especialista y se dedique solamente a hacer lo suyo, sino soy un especialista que me involucro en las otras áreas del proceso para que pueda entonces transdisciplinariamente entender todo el proceso de forma integral. Y pues ya.
Pues yo era el que llevaba el micrófono, pero no. Bueno, jóvenes, como pudieron observar, sinceramente estuvo genial la presentación. Se podría resumir en gran medida, la presentación expone lo que es el lema que estamos manejando en lo que son las jornadas académicas. Nuestros océanos, todo el panorama que implica en cuestiones de corrientes, salinidad, temperatura, nuestra obligación, lo que realmente debemos acatar con relación a las normativas ambientales, la protección ambiental marítima y nuestra oportunidad, la figura de la transición a cuestiones como puertos verdes, qué es lo que se puede hacer para disminuir el impacto de las actividades antropogénicas en el medio ambiente marino y en efecto por el transporte marítimo. Entonces, jóvenes, aquí abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Espero tengan varias porque se tocaron diversos temas, desde cuestiones de oceanología, meteorología, transporte marítimo, así como normativas en figuras de puertos verdes. Los escuchamos, jóvenes. Adelante con sus preguntas. Se quiere ganar su llaverito, ¿eh? Solo con visitantes, ni modo de ver. Hola, profe. Muy buena plática, me gustó mucho. Ya le di clases. Por ejemplo, con el licenciado ingeniero Galo, en su clase vimos que hay buques que están implementando que ya son híbridos, ¿no? Que todavía utilizan combustibles, pero utilizan energía verde. O muchos están optando por el comercio, pero a muy pequeña escala con barcos de vela, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, en este contexto que sí se está intentando hacer este cambio, pero vamos muy lentos a mi parecer a lo que ya nos demanda, ¿no?, la situación del clima. ¿Cómo ve el contexto? O sea, ¿en cuánto tiempo y si cree que podamos, de cierta forma, no sé si detenerlo o al 100%, pero ir contrarrestando un poco ya lo mucho que estamos contaminados? Es interesante eso que mencionas de los barcos de vela, porque como una alternativa sería como regresar a los barcos de vela. Y yo no lo vería tan mal. El problema es que estamos acostumbrados a que yo compro algo en Temu, en Amazon y todo, y lo quiero para el otro día. Por eso en el Canal de Panamá los barcos que están ahí subastan y hasta pagan más dinero con tal de pasar su mercancía, porque ya necesitan entregar la mercancía, porque eso implica la velocidad a la cual nosotros queremos estar consumiéndola. De ahí hay alternativas, como por ejemplo el corredor interoceánico, va a ser una alternativa que al menos va a disminuir rutas, va a ser la primera fuente. Es decir, un barco que va, digamos, de Shanghái, de China, a Europa, a Rotterdam, por ejemplo, si pasa por el Canal de Panamá o pasa por el istmo, por el corredor interoceánico, el istmo de Tehuantepec, pasar por el corredor le va a reducir por lo menos 2 días de navegación. Son 2 días de combustible que no se va a estar usando. Eso ya es un ahorrito, ¿no?, de alguna manera. Esa es una. La otra es que, no lo mencioné y qué bueno que me acordé a raíz de tu pregunta, pero se está trabajando mucho lo que le llaman hidrógeno verde. Es un combustible a partir de hidrógeno verde, le llaman hidrógeno verde porque se obtiene a partir de microalgas. Entonces lo que hacen es cultivar microalgas, que son algas microscópicas, y hagan de cuenta que tienen pasto flotando en el mar. Y de ahí estas microalgas, el efecto de la fotosíntesis empieza a producir un montón de hidrógeno que puede ser utilizado como combustible poco contaminante. De hecho, en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec se están subastando los polos de desarrollo, ya vieron eso, están subastando, y un polo de desarrollo no se subastó. Y no se subastó porque hubo una adjudicación directa a una empresa danesa, porque es la líder en hidrógeno verde. Entonces, es una alternativa. La otra es usar gas. El gas es menos contaminante, pero pues ya Galo se los podrá comentar, es menos eficiente para mover carga. Para barcos pequeños, cabotaje y todo, pues sí estaría muy bien el hidrógeno. Pero yo, como gente de ciencia, siempre pienso que la ciencia nos va a terminar salvando. La ciencia nos llevó a donde estamos, pero nos va a terminar salvando. Cuando yo era niño, la gasolina tenía plomo. La gasolina de los coches tenía plomo, se llamaba Nova, y tenía plomo porque el plomo evitaba que la gasolina se evaporara.
y luego ya aparecieron los convertidores catalíticos, ya hay coches híbridos, ya hay cosas. Es decir, la misma tecnología, la ciencia nos está llevando a ser cada vez más eficientes. El de los depuradores fue una buena idea, el problema es que se tienen que limpiar y el agua pues no hay en dónde ponerla, ¿no? Pero después habrá un depurador de agua de depurador, no sé, una cosa así. Pero el hidrógeno verde es una alternativa. ¿Cuánto nos va a tomar? Falta como 30 años. Y también en el contexto de las especies, de los ecosistemas, de todo eso, estaba viendo que, por ejemplo, también los barcos ocasionan ruidos, ¿no? Que es lo que también interrumpe, no sé qué, de las ballenas. Entonces eso también era lo bueno de los de velas y los híbridos, que no producían tanto ruido, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, en las estancias, luego tenía que rastrear los buques que venían y carga y toda la onda. Y en la página, o sea, sí te das cuenta realmente el monstruo que es el comercio marítimo, porque, o sea, entraba a la página y veía, y, o sea, todo estaba repleto, o sea, todo el mar estaba repleto de los puntitos de los barcos. De los barcos. Pues ahí también creo que ese es como también el problema, ¿no? Con las especies. Sí. La imagen que les pongo al final es de un barco tanque que está al lado de una ballena, porque uno de los temas que me interesa, por ejemplo, es el incremento del tráfico en el puerto de Salina Cruz, por ejemplo, va a incrementar el número de colisiones, porque los barcos chocan, y chocan con ballenas o con tiburón ballena, que se acercan a los barcos. Entonces, sí es como un problema. Y entonces estar cruzando cada vez más zonas tiene una afectación directa. No solamente que contaminen. El agua de lastre de entrada es la primera contaminación grave, porque estoy trayendo bichos de un lado y los estoy poniendo en otro lugar, y eso es grave. Regularmente mueren porque están en un área que no es la suya, pero sí mover, incrementar el tráfico, es como cuando están las carreteras. Cuando están en la carreterita, pues uno ve la carreterita y de repente un perro atropellado, ¿no? Pero ya cada vez que hacen las carreteras más grandes, y yo me doy cuenta que voy diario a Puerto Ángel, cada rato me encuentro sopilotes, todo porque pues, es un animal que atropellaron, y se está incrementando el número de animales atropellados. Eso va a pasar en el mar, evidentemente. Fátima va a hablar. Pues ve que las navieras son como las principales que están buscando estar bien con el medio ambiente, ¿no? Entonces vi que Hapag-Lloyd tiene como la opción de la propulsión nuclear. Entonces no sé si esto es como eficiente o si es malo para el mar, ¿no? Porque pues como saben, lo nuclear es malo, ¿no? Pero no sé si en algún incidente o algo pueda tener problemas. Voy a hacer un comentario como alguien hizo ayer, que dice, ¿quieres que te diga la verdad o más suavecito? No. Para mí, lo mejor que puedes hacer es utilizar energía nuclear, es lo mejor que puedes utilizar. El problema es que cuando pensamos en energía nuclear, lo primero que pensamos es Chernobyl, que fue un accidente, y efectivamente, si tú tienes un problema nuclear, te metiste en un broncón. Técnicamente, ya en estos años hay unos ingenieros, me parece, en Europa están a nada de que les den por ahí un premio Nobel, que ya diseñaron mecanismos para producir energía a partir de la termonuclear, le llaman, pero un radionuclear, a partir de material radioactivo que sea altamente eficiente y con un riesgo muy bajo. Pero si un barco de esos si choca y encalla, pues vas a tener un núcleo de un material radioactivo liberando al mar, lo cual es, sí, pero es la mejor energía. Produce demasiada energía con muy poquito combustible y es muy limpia. No generas radiación, no generas, digamos, emisiones, como sería ruido, como sería gases, como sería agua contaminada, nada de eso. El problema es que si tienes un problema, es un problema muy grave. Pero, ¿perdón? Iban a existir como mutaciones, ¿no? Sí, pues la radiación provoca desde muertes, mutaciones, todo, pero eso sí hay un accidente. La energía nuclear es muy sencilla. Tú tienes un núcleo que es básicamente de asbesto y plomo que detiene la radiación nuclear y adentro tienes un material radioactivo. El material radioactivo de repente lo pones a trabajar y genera una cantidad de calor parecida a la del Sol. Y ese calor, algo que llaman termoeléctricas, es decir, produce electricidad a partir de la temperatura. Y entonces te genera una cantidad de temperatura. Constantemente no le tienes que estar echando combustible. Tienes el uranio enriquecido o el plutonio enriquecido, y ahí lo tienes contenido. Cuando ya no lo necesitas, ya meten unos electrodos, los quitan y entonces sigue haciendo radiación, pero ya no produce temperatura.
Y la radiación lo que hace simplemente es que las moléculas de los electrones están chocando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Mientras esté en su núcleo de plomo no va a pasar nada. Y vas a producir mucha energía. El problema es cuando tienes un accidente, como en Chernobyl. Entonces sí puede funcionar para distancias largas, ¿no? O sea, súper eficiente. Para mí, te digo, es lo mejor que podemos hacer es transitar ahí, pero quitarnos el miedo y hacerlo bien, porque lo que pasó en Chernobyl, pues, todavía están. Pero pues bueno, ese fue un error. Vean la serie de Chernobyl para que vean, fue un error de un experimento. Sí, Marisa. Yo le quería preguntar si realmente cree que sí nos vayamos de que dijo que iba a desaparecer Cancún, países. Ok, ajá. Entonces yo le quería preguntar si México tiene una alternativa sobre este problema o de plano no está así. Fíjate que no sé. Yo quisiera creer que los puertos tienen. Ayer, por ejemplo, Lalo comentó más o menos, no sé si lo comentó, pero bueno, aquí en la UMAR, la gente de Sistemas de Información Geográfica hicieron un mapa de riesgos por tsunami. Entonces, ese mapa de riesgo pues lo hizo la UMAR con poquito dinero y tranquilamente. Con algo más de lana se puede hacer un mapa de riesgo de inundaciones. Y existen, ya existen modelos. Tú puedes entrar a algunas páginas y metes tu locación y si el escenario de temperatura que quieres y te va a decir en cuántos años falta para que esto se vaya inundando. Entonces yo creo que sí hay mucho, eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces eso sí, yo creo que sí nos va a ayudar a irnos preparando. Si hay un plan, el plan de entrada que yo sepa es evacuar, porque lo más fácil es eso. Lo que sí es que yo sé que en Tabasco ya hay un pueblo que ya se inundó. No, eso le voy a decir porque, por ejemplo, cuando fui a Progreso, yo me quedé en un lugar que se llama Chelén, y ahí está muy, o sea, es peculiar porque las viviendas están a pie de playa, o sea, realmente está la playa a 2 metros, así, y para mí que eso era ilegal, ¿no?, para empezar. Pero preguntando ahí con los mismos de ahí, dicen, no, es que no estaba aquí, sino que el mar subió, o sea, el mar se acercó y ya, por ejemplo, creo que en parte del malecón ahí en Progreso ya se está inundando, ya se está desapareciendo esa parte, entonces eso pues ya está pasando, ¿no? Y por eso sí creo que sí ya es importante que hagamos algo. Sí, la SOFEMAT determina los primeros 20 metros de la marea más alta, 20 metros y hasta ahí se establece el área federal y se ponen unas balizas, ¿no? Bueno, unos clavotes que ponen ahí y eso ya fue rebasado. Y efectivamente las casas estaban donde. Digo, en Tabasco hay un pueblo que ya desapareció. La última pregunta. Bueno, yo me quedé varada en el océano, se está oscureciendo, ¿no? Dijo que esto se daba por de los gases de efecto invernadero, la contaminación y todo eso, pero lo que yo quiero saber es qué implica que el océano se esté oscureciendo, porque nos dijo que lo provoca, pero no qué conlleva este cambio. Esa es una muy buena pregunta. En el mar hay microalgas que le llamamos fitoplancton y esas microalgas requieren, como toda la vegetación, como todos los que son fotosintetizan. Todos los organismos que fotosintetizan requieren 3 cosas: agua, sales minerales y luz solar. Entonces el agua pues viven en agua. Las sales son los nitrógenos y fosfatos que les dije que son nutrientes y la luz pues, es la luz del sol. Hay veces el fitoplancton es tan eficiente para la fotosíntesis que a las 12 del día, cuando hay la mayor radiación, la mayor cantidad de luz, estas microalgas tienen que migrar y se sumergen hasta 200 metros, porque con poquita luz que haya pueden fotosintetizar y se quedan en la superficie, se queman solitas de la cantidad de energía que están produciendo. Ahora, si el mar está oscurecido, quiere decir que cuando disminuyan no va a haber luz. El hecho de que un océano se oscurezca quiere decir que hay menos cantidad de luz disponible para que las microalgas fotosinteticen. ¿Qué repercusión tiene eso? Bueno, son la base de la cadena alimenticia o de la red trófica. Es decir,
Esas microalgas son el alimento de las crías de camarón, el cual es el alimento de algunos peces, el cual es alimento de peces más grandes, el cual es alimento del humano. Esa es una cosa. Pero lo más importante es, fíjate, eso es bien interesante. Si yo talo todos los bosques y selvas, todos los árboles que hay en la tierra, yo los talo, seguiríamos respirando, porque el 70% del oxígeno que respiramos viene de esas microalgas. Entonces, si esas microalgas desaparecen, nos podemos asfixiar, porque va a haber menos oxígeno. Eso es, digo, para que eso pase, pues va a estar muy difícil. Pero nada más para que nos demos una idea de la importancia de que esas microalgas puedan fotosintetizar. No solamente son la base de la alimentación en el mar, sino que son la base del oxígeno que respiramos en todos los organismos en el planeta. Entonces, yo creo, sí respondo, ¿no? Ese es como, entre otras cosas, ¿no? Pero simplemente el oxígeno que respiramos, pues de ahí viene. De ahí viene. Perfecto, una última pregunta y ya. A mí se me hizo muy interesante cuando mencionó sobre pues, que el océano no simplemente es una masa de agua, ¿no? Está dividida por diferentes regiones, bueno, se puede decir zonas o regiones. Mi pregunta es cómo el calentamiento global o, no sé, los gasolinas que usamos para los buques afectan a estas regiones, ¿no? Porque cada una tiene diferentes, por ejemplo, arrecifes, alta mar, la plataforma continental, ¿no? Cada una tiene diferentes especies únicas y pues estos cambios hacen que a veces tengan que moverse a diferentes regiones, ¿no? Para su hábitat. Sí, lo mencionaba la capitana hace rato, decía, en la entrega, digo, en San Agustín había arrecifes y ya no hay. Cuando ustedes oyen blanqueamiento, eso es bien interesante, porque volvemos a lo mismo de las microalgas. Nosotros vemos fotos de los corales y son de colores. Y cuando los vemos blancos nos dicen blanqueamiento del coral. Bueno, porque el coral está blanco. ¿Por qué el coral es de colores? No es por el coral, es por microalgas que viven adentro del coral. Y son rojas, son verdes, son amarillas. Entonces el color de los corales, lo vistoso, son las microalgas que viven ahí adentro. Con el calentamiento global las algas están muriendo. Entonces el coral pierde color y queda blanco. Ese es el primer proceso para que se muera, porque esas microalgas viven ahí adentro porque le proveen oxígeno. Entonces, como ya no tiene esas microalgas, va a morir el coral por oxígeno. Ese es un caso para el caso de los corales. En varias partes del planeta, el cambio climático está provocando diferentes efectos. Un efecto importante es, si yo soy una especie de agua fría y el lugar se está calentando, ¿qué hago? Me muevo a donde hay agua caliente. Por ahí pasó en los 90s, a principios del 2000, que el atún, sardinas, camarones, que en México había, por el calentamiento global se estaban moviendo hacia el norte y estaban llegando a Estados Unidos. Y por eso presidentes como Bush y todo, pues no firmaron el protocolo de Tokio, porque decían, no, a otros nos está yendo bien el calentamiento global. Pues claro, a ellos les estaba yendo muy bien, porque ahora tenían incluso, hay países, como dijera Juan Ojeda con la parte económica, hay países en términos de biodiversidad ganadores y otros perdedores. Habrá países que nos haremos desiertos y otros países que se van a convertir en regiones tropicales, la región templada de Estados Unidos, y eso va a pasar en el mar. Entonces, sí, efectivamente las afectaciones son, pero las masas de agua, por los vientos y todo, si cambian los patrones de circulación, que eso sí sería algo terrible, se van a seguir manteniendo, nada más de que ahora lo que yo sé era una masa de agua caliente, ahora va a ser una masa de agua más fría. Un tema nada más rápido, cuando hablo de masas de agua, es impresionante, hay una, no sé si se acuerdan del mapa, hay una masa de agua que llega, la zona de transición que tenemos aquí, llega donde está La Paz, y en La Paz es la zona donde se dividen dos grandes masas de agua. Si tú vas a La Paz, el agua que sale del Golfo de California es agua fría, pero es agua caliente, muy transparente. Y el agua que viene de la corriente de California es agua muy fría y no es transparente, o no es tan transparente. Y tú puedes ir y pararte allí en un barco y tú ves, te puedes parar en la línea que divide las masas de agua y ves agua transparente y agua fría. Es impresionante. Tristemente le llaman la línea de plástico, porque toda la basura de La Paz, todos los plásticos se van flotando y se van con el agua caliente. Y cuando llegan con el agua fría, el plástico se queda en la masa. Entonces tú puedes ver el mar y ves una línea de plástico, de botellas de plástico, de bolsas de plástico que están flotando, y es el límite entre la masa de agua fría. Como no se han visto también cenotes, hay videos de cenotes que está el agua transparente y de repente es una masa de agua toda turbia, ¿no? Y no se mezcla por diferentes densidades. Pero bueno, efectivamente las masas de agua
Se van a mantener, pero van a cambiar las condiciones. Cuando las masas de agua se empiecen a mezclar, ahí sí ya nos tenemos que preocupar. Si el mar se hace homogéneo, ya valimos. Jóvenes, en realidad me da gusto que varios hayan participado en las preguntas, que les haya despertado el interés de conocer. Por favor, acérquense con el doctor Meraz para, si algunos más se quedaron con alguna duda y les dio pena preguntar, él está con toda la disposición de esclarecer todos estos temas. Bueno, en nombre de la Universidad del Mar y especialmente en Ciencias Marítimas y Portuarias, le queremos otorgar un pequeño agradecimiento y presente al doctor Meraz por su magistral ponencia que nos acaba de brindar.